tengo que conectarme, ¿no? Por las diversas actividades que tenemos que hacer. Pero, hey, o sea, te estás dando un tiempito, ¿no? O sea, te estás capacitando y eso también es algo que hay que celebrar, que hay que, bueno, de alguna manera reconocer. Porque la gente dice, no, pero es tu obligación capacitarte, estudiar, buscar información, entre otras cosas. Pero en realidad, pues, nadie considera que también es un esfuerzo, ¿no? Levantarse todos los días temprano. O quizás por ahí uno que otro estudiantito que me diga, no, pero Jenny, yo soy de otro país, ah, ok, respetamos, puede ser ahí el cambio de horario, ¿no? Pero igual es un esfuerzo, definitivamente, es levantarse por las mañanas o dependiendo del horario desde donde te estás conectando para poder participar de estas clases. Así que bueno, enhorabuena por ustedes. Así que buenos días chicos, Saori, Eli por aquí también o la veo, Luis también. Ajá, buenísimo, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana, Danielsa, Claribel, ¿qué tal? Chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. Entonces, antes de poder iniciar, me gustaría que ustedes me puedan comentar brevemente una línea, dos líneas, lo que ustedes consideren conveniente por medio del chat de este Meet, qué es lo que recuerdan de la última clase. Yo sé que en la última clase tuvimos una clase un poco accidentada porque temas de internet y más cosas. Pero ahora sí ya vengo mejor preparada, así que ahora sí nos vamos de largo. Pero coméntenme, ¿qué más o menos recuerdan de la última clase para saber cómo poderlo hilar con la clase de hoy? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es el TEA? ¿No? Más o menos su concepto ha cambiado, se mantiene. Jenny, yo creía que el TEA es esto, y ¿sabes qué? A través de la primera clase ahora entiendo que es esto otro, o quizás hemos complementado la información que tú ya manejabas. Coméntame por ahí por el chat. A ver, ¿qué me pueden decir? Por acá los leo. Mientras tanto, un poquito de cocoa a las venas, porque también como ustedes me estoy levantando. A ver. Ok. Ajá, Angélica nos dice, gracias chicos por su participación. Existen niveles de autismo. Acá, es cierto, sí lo dije, sí lo hablamos. Ramona nos comenta, estuvimos tratando de las conductas problema y las conductas del TEA. Bacán, gracias Ramona. Sí, es importante poder diferenciar a ambos para que, para poder romper también esos tabúes y mitos que surgen alrededor de qué, de este diagnóstico, ¿sí? Y también pues para poder trabajar un poquito más la empatía con esos apoderados, padres, acompañantes de estos pequeños, ¿no? O de estos pacientes que pueden tener ese diagnóstico, ¿sí? Para que podamos ser parte de la solución y no del problema, como por ahí escuché. Melanie nos dice, ajá, aquí en el TEA, bueno, hay niveles, sí, efectivamente, y métodos para afrontar esa condición. Así es, sí los hay. Hay herramientas para poderlo trabajar. Hay herramientas, y bien recuerdo que les comenté, que son propias de un especialista, ¿no? Que ya maneja ahí todo su protocolo, por así decirlo, pero también hay herramientas que nosotros, si es que no somos personal del área de salud, podemos también adaptar, manejar para poder abordar una crisis. Ahora, justo ahorita que les estaba comentando, ¿qué pasa si es que no soy profesional del área de la salud? ¿No? ¿Aún puedo intervenir? Claro que sí, no habría ningún problema, ¿no? Y también recuerda que seas personal del área de la salud o no, recordemos que nada es a rajatabla. ¿A qué me refiero con rajatabla? Nada es sí o sí, o si esto dice así, así tiene que ser, no, sino que puede haber, se pueden moldear o adaptar ciertas herramientas según la necesidad del paciente. Ojo, nosotros desde nuestro punto de acción lo que hacemos es responder a la necesidad de nuestro paciente o de nuestro estudiante. Entonces, y eso es algo que hacen muchos psicoterapeutas, también lo he hecho yo y ahorita les voy a contar una experiencia en la que, por ejemplo, ¿no? Tuve dos pacientes que tenían problemas, dificultades para hablar en público. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Tartamudeaban, ¿no? Comenzaban a transpirar, no se movían de un lado al otro, comenzaban a temblar. Síntomas muy similares, personas totalmente diferentes. ¿Y qué pasó? Sucede que con uno de ellos lo que hicimos es poder trabajar un tema más de reestructuración cognitiva, que son los pensamientos, porque a él le aturdía más el tema del pensamiento. ¿Qué cosa pensaban de esa persona? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias negativas aparentemente, entre otras características?
Entonces, con esa persona trabajamos un poquito más los pensamientos, ¿no? No hubo necesidad por ahí de poder decirle, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una pelotita antiestrés, ¿no? Para que puedas antiestresarte, desestresarte, perdón, al momento de exponer, no, no era necesario. Era más que nada un tema de reestructuración cognitiva, o sea, trabajar el pensamiento, ¿no? Pero a la par también tenía otro pacientito que era muy similar la situación, pero hey, mira, en este caso este paciente lo que me decía es, siento que no puedo controlar estas ganas de mover mis manos, ¿no? Y esto, el mover las manos, es un indicador de qué cosa, nerviosismo. Y el nerviosismo es normal. ¿Por qué? Porque, bueno, estás ante una situación nueva y probablemente te puedes sentir muy, muy vulnerable frente a otras personas. ¿Y qué pasó con este otro paciente? Para este otro paciente, algo que le funcionaba, es más, también le propuse la pelotita antiestrés para que lo tenga en la mano, ¿no? Para que lo pueda ir moviendo de un lado a otro mientras se expone. Pero ¿qué pasó? Este otro paciente me dice, ¿sabes qué? Las pelotas antiestrés me estresan más. No vaya, qué, qué redundante idea, ¿no? Porque supuestamente es una pelota para desestresar. Pero en este caso dijimos, ok, ¿sabes qué? No funciona la pelota antiestrés para ti. Ok, ¿qué otras opciones tenemos? ¿No? Quizás mi protocolo puede decir ya, usar pelota antiestrés, solo por poner un ejemplo. Pero si esto no se adecua para mi paciente, plan B era buscar otra herramienta. ¿Qué otra herramienta tenemos? En este caso, lo que nosotros utilizamos fue un limpiatipo. Es como el slime, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es como como una viscosidad, ¿sí? Me dejo entender, no sé si me estoy dejando entender, ¿no? Y entonces esta viscosidad lo que hacía el paciente era estirarla, no moverla de un lado al otro, y era más flexible. ¿Y esto qué cosa le ayudaba? A poder regularse en ese momento de tanta tensión que podía experimentar. ¿Me dejo entender? El protocolo me puede decir una cosa, pero según las necesidades y las características de mi paciente, yo voy a adaptar nuevas herramientas. Ahora, Jenny, esto está mal, es antiético, uy, fuiste como psicoterapeuta, mala psicóloga. No, no significa que seas nada de eso, definitivamente, sino que estás buscando lo propio o las mejores herramientas adaptables, claro está, para tu paciente. ¿No? Entonces, nos va a tocar en algún momento poder adaptar ciertas herramientas para nuestros pacientes o para nuestros estudiantes. En ese sentido, lo que les vuelvo a comentar, que era lo mismo a lo que les decía en el caso de que tuvieran o vieran a dos pequeños con este tipo de conductas que se pueden malinterpretar, ¿no? Algunas conductas como conductas problema, tratar de abrir un poco nuestra visión, nuestro ojo clínico, como diría una buena profesora. Y es que hay que entender que nada es a rajatabla, nada es que ya está escrito así y así tiene que ser, no, porque pueden haber características que escapan de la etiqueta que muchas veces solemos poner, ¿sí? Entonces, ya con eso también trato de más o menos pues comentarles que si ustedes tuvieran algún caso y, por ejemplo, este caso no cumple con los criterios, o en el caso de poder identificar un niño con TEA, imaginemos que no cumple el 100% con los criterios de un nivel, significa que Jenny es nivel 1 con una pizquita de nivel 2 y un tramito de nivel 3. ¿Es así? No, no necesariamente, pero sí hay que reconocer que pueden haber ciertas características que pueden variar, ¿no? Independientemente del nivel en el que esté, ¿sí? Y ya lo vamos a ir viendo, vamos a irlo desmenuzando poco a poco porque no vaya a ser que ahí los confunda un poco más. Pero la idea es que podamos abrir nuestro ojo clínico. Sin nada de esa rajatabla, la idea es poder conocer mejor a nuestros pacientes y según eso, pues poder establecer qué herramientas vas a utilizar, cómo las vas a adaptar y también pues cuál es el plan de tratamiento, si es que por ahí ese es tu campo de acción. ¿Sí? Ok, buenazo. Entonces, a ver, sigo revisando por acá sus comentarios. Ajá, bien, Cristina nos comenta, sabemos que se mide por niveles de ayuda. Ya, ok. Sí, 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 es una manera interesante de definirlo. Me gusta. Ya. Melanie dice, bueno, hemos hablado sobre las diferencias del TEA y el TDA. Ya. Sani nos comenta, en las escuelas, ya que en las escuelas se siguen utilizando el término Asperger y ya no se debería decir.
Bien, ese tema de la nomenclatura Asperger, hasta inclusive se toca en las universidades, ¿eh? Por esta nueva ley, aquí en Perú se está reforzando mucho la idea de trabajar con las poblaciones vulnerables o inclusivas, ¿no? Y han salido varias leyes interesantes, claro que sí. Y bueno, como recién nos estamos adaptando a estas leyes, precisamente es que aún se están manejando ciertos términos como ese término de Asperger. Sí, porque es una manera de poder reconocer al diagnóstico como tal. Y lo que buscan en muchas universidades es poder tener claridad, exactitud respecto al diagnóstico que está presentando el estudiante para saber cómo trabajar con el mismo. Sí, entonces por esa razón era también que les comentaba que aún se sigue manejando en algunos lugares ese término, Asperger. Sí, aún hay mucha confusión porque en algunos casos se considera que el TEA, en algunos casos, ojo, no estoy diciendo que siempre es así o que es a rajatabla, pero en algunos casos se considera que el TEA inclusive puede ser parte de una discapacidad intelectual, imagínense. Entonces, aún estamos en pañales aquí en Perú trabajando ese tema de poblaciones vulnerables o con las poblaciones vulnerables, pero ahí nos estamos de alguna manera pues abriendo paso, ¿sí? Es más, hoy en día, no sé si ustedes sabían, pero en las universidades se estima que si tienes un estudiante con discapacidad sensorial, en ese caso llámese auditiva, ¿no? Y ese estudiante solamente lee labios o, no sé, lenguaje de señas, por ley, la universidad tiene que ponerle un traductor de señas. Ah, que no se esperaban eso. Entonces, y esto es totalmente gratuito. El padre de familia no tiene que pagar nada. Eso corre por responsabilidad de la universidad. Así que eso es en el aspecto universitario, ¿sí? En el aspecto escolar es un poquito más complejo porque hay el tema de recursos, hay colegios que todavía no se adaptan a esas nuevas leyes, las leyes que se han promulgado impactan un poco más en la vida universitaria más que en la escolar, lo cual debería ser al revés porque en la escolaridad es donde estás formando más lo que son las bases para tu sociabilidad o tu integración a la sociedad, pero como les comentaba, aquí en Perú aún estamos en pañales, pero hay un buen intento ahí por intentar trabajar con la población vulnerable, ¿sí? Eli nos comenta, a ver, es una condición del neurodesarrollo, ajá, que requiere necesidades adecuadas, no responder a necesidades adecuadas acá, para que la persona pueda vincularse y expresarse en un ambiente donde sea cómodo para ella. Excelente, gracias. Melanie, yo quisiera saber, ajá, para afrontar en el ambiente escolar y con otros niños. Ya, ok, tu hermanito tiene 5 años, está en preescolar y tiene esa condición bacán. Hoy lo vamos a ver, no te preocupes. Ajá, no es falta de capacidad ni de esfuerzo, ok, sino una condición que requiere estrategias educativas. Buenas, gracias, Jennifer. Bien. A ver, por acá veo unos últimos mensajitos. Am, ok, Cristina nos comenta, y es válido este comentario. Lo que he visto es que decir Asperger es negar el autismo como tal, porque muchos padres no quieren aceptar el diagnóstico. También es cierto, y no es para menos, ¿eh? No es sencillo que te den una noticia como esta, porque usualmente los diagnósticos psicológicos, o en general cualquier tipo de diagnóstico, siempre están cubiertos con una manta de incertidumbre, ¿no? De frustración, porque no sabes cómo manejar un diagnóstico, cual sea que sea el diagnóstico. Ujú. Ujú. Y Cristina nos comenta, el término como tal ya no se debe usar. Así es. Ya no se debería usar, es correcto. Sin embargo, como les comentaba, aún estamos en pañales aquí en Perú, ¿no? Y bueno, o sea, tratamos, dentro del ámbito educativo, tratamos de adaptarnos. Sí. Ok, perfecto. Ah, miren, nos comenta, en el colegio que está mi hermana siempre hay un niño con condición por aula. Uy, qué interesante. Y adaptación curricular por las maestras para ellos. Excelente, me parece muy bien, buenísimo. Es más, ese tema de la adaptación curricular también es algo que se da en las universidades. Hay una especialista que ve el tema de adaptación según, por ejemplo, la necesidad del estudiante, ¿no? Hemos llegado a recurrir en algunos casos a la adaptación, sí, creo que sí, cuando ya ha sido un caso bastante delicado por manejar. Recordemos que al hablar, por ejemplo, vamos a ponerlo así, un diagnóstico, no solamente es el diagnóstico, es la persona que está detrás de ese diagnóstico. Por ende, imagínate, si a ti te dieran un diagnóstico de una enfermedad,
que sea, no solamente por poner un ejemplo, obviamente te va a generar estrés, ansiedad, frustración. Súmale estos síntomas a el diagnóstico que estás afrontando. ¿No? Entonces, claro, ellos también, nuestros pacientes, se pueden sentir muchas veces abrumados, se pueden sentir abandonados también, o pueden sentir que la vida no está teniendo el ritmo o no tiene el sentido que nosotros esperamos por el diagnóstico, cualquiera que sea. Y entonces, qué importante es poder seguir trabajando, pues, en el acompañamiento, en la paciencia para poder trabajar con los padres. Porque como bien comentaba Cristina, hay padres que cuando se enteran de ese diagnóstico entran en negación y les cuesta mucho poder participar, ser parte de este acompañamiento. Sí, porque es difícil, ¿no? Definitivamente no lo voy a negar. He visto padres que sí, efectivamente han entrado a un periodo de negación porque no saben cómo manejar la situación, pero también he conocido padres que han acompañado hasta el final a sus hijos, como este casito de este pacientito que estaba, por ejemplo, en la universidad. Y llegó a la universidad y está en una carrera nada sencilla, que es comunicaciones. Me acuerdo por ahí, recuerdo por ahí. Entonces, imagínense, no, no tiene que ser un impedimento, ¿no? Para poder seguir avanzando. Pero miren, poco a poco nosotros también nos vamos formando para conocer un poco más acerca de estas condiciones. Ujú. Ahora, también, justo como por aquí comentaba Melanie, usualmente, cuando hablamos de un colegio nacional, no hablamos de 40 estudiantes por aula. Son 40 estudiantes por aula y un solo docente no se da abasto, o un tutor no se da abasto para esos 40 estudiantes. Imagínate. Y si a este grupito le agregas un pequeño con condición, uy, el docente también no vuela. ¿Por qué? Porque a veces no los capacitan tampoco los docentes respecto a cómo manejar estas condiciones. Y es lamentable. Ahora, en el colegio privado puede variar la situación dependiendo del colegio. Porque he conocido colegios privados donde hay, por ejemplo, ya máximo 15 estudiantes por aula, por así decirlo, y aún así no se abastecen. Y un estudiante con condición, y aún así no se abastecen. ¿Por qué? Porque no hay capacitación, porque, por ejemplo, les iba a decir la junta directiva, la dirección, por así decirlo, no se preocupa por brindarles la capacitación necesaria para que puedan trabajar con esos jóvenes, con esta población. Y es lamentable, porque estamos hablando de colegios privados también. Entonces, pero sí lo he visto. Entonces, como ya he podido conocer a ambos panoramas, ambas situaciones, puedo decirles que nuevamente hay interés, sí, pero a veces pues los intereses o la intención sin acciones es nula y es importante, ¿no? Es importante ver desde nuestro campo de acción qué cosas podemos hacer, ¿sí? Bacán, buenas, entonces vamos a ver qué nos toca el día de hoy, cuál es el tema que vamos a revisar. A ver, a ver, a ver. Y gracias, chicos, a todos los que están participando. Espero, por favor, que se certifiquen todos, chicos. No se vayan a ir así nada más, por favor. Estos certificados les va a ayudar bastante a ustedes para poder reforzar su CV. Ahí les paso ese dato, ¿sí? Si eres estudiante de psicología o si por ahí ya estás, ya terminaste tu carrera y quieres por ahí encaminar un poquito mejor tu CV, yo te recomiendo que te certifiques, ¿no? En mis tiempos, hace un poquito nada más, sí, también participaba mucho de esos cursos o capacitaciones por el certificado o la constancia que me podían dar porque eso encaminaba mi CV, o sea, de qué manera me estoy especializando. Sí, ahí les voy pasando ese dato también. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la persona con TEA en el entorno donde vive, donde se desenvuelve, ¿no? Y el plan de apoyo. ¿Qué cosa podemos hacer a nivel estratégico para poder abordar estos diagnósticos o estos casos? Ahora, número uno, yo les preguntaba a ustedes qué se llevaban de la última clase y ustedes me hablaban bastante acerca del tema de los niveles, me hablaban acerca de las características, me hablaban acerca de la empatía, entre otros. Y lo cierto es que efectivamente existen niveles, hay que trabajar la empatía y más. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos establecer un plan de apoyo, un plan de tratamiento, un plan de acompañamiento, dependiendo nuestro campo de acción, es importante conocer en qué nivel más o menos se podría ubicar nuestro paciente, nuestro estudiante. En ese sentido, Jenny, ¿eso quiere decir que si está en nivel 3 puede bajar a nivel 2?
o del nivel 2 puede bajar al nivel 1. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es posible esto? A ver, los leo, los leo. Pregunta sorpresa, examen sorpresa. Ya, Johan dice sí, sí se puede bajar. Ya, Elenita dice no. Ramona dice sí. Ok. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás? Sí, sí se puede bajar. Ya, ok. Uy, va ganando el sí, ¿ah? Ya, ok, ok, ok. Ajá, Cristina nos dice creo que no. Ya. Ya, Cristina va dando ahí más luces y nos dice, pueden mejorar las cosas, pero no es que cambie su diagnóstico. Ujú. Ya, ok. ¿Alguien dice algo diferente? Para aquellos que dicen que sí, ¿por qué? ¿Por qué sí? Ujú. Las personas van a pensar que los de nivel uno se pueden curar. Buena respuesta, Cristina, buena respuesta. Si no se trabaja, creo que sí, no se puede bajar. Ok, buena. Bueno, la respuesta final es que no, en realidad, pues sí, efectivamente, puedes trabajar ciertos síntomas para que seas más funcional. Pero si ya estás dentro de un nivel, ojo, tampoco es que ya nivel 2 y ya fuiste, ¿no? Uy, no, tienes que ir a un colegio especializado, etc, etc, etc. No, pero con la ayuda correcta puede ser bastante funcional. Y eso te va a permitir poderte adaptar al entorno donde te ubiques en ese entonces, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso de un TEA nivel 3 por sus características, difícilmente, por no decir imposible, va a bajar a un nivel 2 por las características, porque sus características son muy arraigadas. Y como por ahí comentaba Cristina, ¿qué pasa si es que tenemos este concepto o la creencia de que ya puedes bajar a un nivel? Creeríamos que si tienes autismo nivel 1 vas a curarte, ¿no? Por siempre. Y no necesariamente es así, sino que existen características, existen parámetros, protocolos, puedes llamarlo de esa manera, que hacen que nosotros nos podamos enfocar en un nivel de TEA. Ahora, Jenny, pero tú me has dicho que nada es a rajatabla, me estás mintiendo. No, lo que intento decirte es que hay herramientas que pueden ayudarte a ser funcional. Si puedes estar en un nivel 2, pero por los rasgos de tu personalidad, por el acompañamiento que estás recibiendo, puedes manejarlo de tal manera que podrías inclusive tener, vamos a ponerlo así, ciertas adaptaciones que te ayuden a manejarlo como un nivel uno, ¿sí? Pero por tus características propias, claro estás, pertenecerías al nivel 2, ¿sí? No sé si más o menos ahí me dejo entender, va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de la personalidad también del paciente. Ujú. ¿Puedes trabajarlo a tiempo? Claro que sí. Puede ser funcional también. Ojo, nivel uno y nivel 2 pueden ser muy funcionales. El caso del nivel uno es más autónomo definitivamente. No vamos a decir, no, todos los niveles son autónomos, no. Hay niveles de autonomía, claro está. Pero en el caso del nivel uno tiene ciertas dificultades, pero que pueden sobrellevarlas con el acompañamiento y como por aquí comentaba Victoria, eh, con terapia puede ayudar a poder regular, ¿no? Las emociones, entre otros. En el caso del nivel 2, la dificultad sube un poquito más, pero aún puede ser funcional, o sea, aún se puede manejar, ¿no? Y en el caso del nivel 3 ya estamos hablando de un acompañamiento más permanente, estamos hablando de terapias constantes, ¿no? Entre otras características, el tema de la regulación emocional en el caso del nivel 3 es algo que se tiene que trabajar muchísimo porque hay explosiones de comportamientos, o sea, conductas agresivas, en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría hay ese tipo de reacciones, no logran comunicarse, no logran entablar una interacción saludable también con el entorno que los rodea, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que con la terapia quizás estos niveles de regulación emocional puedan disminuir un poquito más, ¿no? Entre otras, poner rutinas, reglas, entre otras características, ¿pueden ayudar? Sí. Igual la idea es que
nosotros podamos, pues, desde nuestro punto de acción, brindarles las herramientas que nuestros pacientitos requieran, ¿sí? Es como, por ejemplo, la bipolaridad, ¿no? No estoy comparando ambos, pero estoy poniendo un ejemplo. En el caso de la bipolaridad, no sé si ustedes conocen, confírmenme si lo saben. ¿Sabían que existen tipos de bipolaridad? Ah, sí, pero dicen, sí, sí hay tipos de bipolaridad. Bacán, ya. Entonces, por ejemplo, ya, ok, Elenita dice maníaco, ok, ok, ok. Por ejemplo, hay un tipo de bipolaridad tipo uno, no hay tipo 2, ¿ya? Entonces, una vez tuve una paciente. Ah, Melanie dice, el ambiente también afecta muchísimo. Así es, ¿ya ven? Mi hermano era muy agresivo, lo cambiamos de ambiente y ahora es un niño más tranquilo. ¿Ven? Definitivamente todo influye, todo influye. Ok, pero por ejemplo les estaba comentando este caso de esta pacientita que era bipolar. Existe bipolar tipo uno, tipo 2, y en el caso de esta paciente tenía bipolaridad tipo 2, si no me equivoco. Y los cambios emocionales eran tan fuertes, tan notorios, tan marcados, que ella intentaba iniciar una vida universitaria. Pero ¿qué pasaba? Estos cambios de humor, emocionales que experimentaba, le dificultaba el poder, ¿qué cosa? Adaptarse. Le costaba, ¿qué cosa? Prestar atención, anotar, entenderse, ubicarse ella misma, ¿no? Y miren, en este caso, pues su papá era quien estaba bien pendiente de ella, él la buscaba en la universidad, ¿no? Le hacía el seguimiento correspondiente, pero por la naturaleza de su diagnóstico y sus características, le fue imposible continuar con o en la universidad. Y en ese caso, ¿por qué optaron el papá en este caso? Fue por retirarla de la universidad, ¿no? Porque sus cambios eran muy abruptos, le costaba muchísimo ubicarse en tiempo y espacio, por ejemplo. Entonces, esas cositas pueden pasar, claro que sí. Entonces va a depender también, como por aquí comentaban, del ambiente, de las características del paciente, del diagnóstico, también del nivel que está presentando, ¿sí? Claro, como comenta Cristina, hay que considerar las comorbilidades de cada niño. Perdón, se me traba la lengua, se me lengua la traba. Ok, entonces es bastante interesante porque también he tenido, como les comentaba, pacientes con depresión moderada o severa y han continuado sus estudios, inclusive chicos con ideación suicida, también han, así a duras cuestas, pero han continuado con sus estudios. Hay una gran diversidad de casuísticas que pueden darse a relucir durante el desempeño de nuestras labores, ¿no? Y la idea es poder ver cómo podemos nosotros acompañar, ¿sí? Solo acompañar, porque al final toda la chamba, todo el trabajo, el grueso de ese trabajo se lo lleva a la familia. No es duro, pero es cierto. Y ahí es donde nosotros marcamos nuestros límites como profesionales. Buenazo. Ok, entonces vamos a desmenuzar cada uno de los niveles. En el caso del el TEA nivel uno, como les comentaba, sí requiere apoyo, puede tener problemas para interactuar, ¿no? O sea, ya sea, no sé, iniciar una conversación o mantenerla, sobre todo más que iniciarla, mantenerla quizás, ¿no? Pero sus dificultades son leves, o sea, si hay un lenguaje funcional, como les comentaba, logran comunicarse con dificultad, pero logran hacerlo. Puede haber cierta rigidez también ahí al momento de interactuar, pero usualmente pasa desapercibido, ¿no? Como este estudiantito que les comentaba o paciente que tenía Asperger y que había pasado desapercibido tanto tiempo en la universidad. Pero justamente pues esos ademanes que hacía, como estornudar o bostezar en voz alta o muy exagerado, pues lo delató, ¿no? Y en esos casos pues ahí lo pudimos detectar. Pero si no fuera por eso, pasaba desapercibido, pasaba como un chico más retraído, reservado, tímido, por así decirlo. Entonces, el caso del TEA nivel uno es un poquito más funcional, más manejable, más autónomo, ¿sí? Ahora, cuáles son las características o qué es lo más remarcante de este nivel? Bueno, hay una comunicación social, sí la hay, o sea, puede que tenga dificultades, como les comentaba, para iniciar conversaciones, para mantenerlas, ¿no? Porque hay cierto grado de timidez, ¿no? De cuidarse, ¿no? De reserva, sí, pero logran hacerlo, o sea, con dificultad, pero logran hacerlo. Hay cierto también
dificultad para poder tener esa flexibilidad conductual por el tema de la organización, la planificación. Recuerden que algo que caracteriza a los TEA son las rutinas, son los límites, son las reglas. Entonces, en el caso de estos jóvenes, pues como en todos los niveles de TEA, si tú sales de la rutina, si tú le quiebras la rutina o lo que ya estaba predestinado, preestablecido, ¿qué va a generar? Que obviamente pues genere ciertas dificultades como ansiedad, estrés, frustración. Sí, que es lo que usualmente todos presentaríamos si es que en algún momento nos cambian la rutina. Y a nivel de funcionamiento, pues suelen ser un poco más autónomos, sí requieren apoyo, tanto de la familia como del colegio, bueno, en algunos casos en las universidades, porque lo que se busca es reforzar lo que se está trabajando en terapia con las actividades del colegio. Por ejemplo, si en terapia nosotros estamos haciendo un esquema de rutinas, lo ideal es que en el colegio también lo replique, ¿sí? Más o menos para darme a entender. ¿Sí? Y lo mismo sucede en casa. Si es que no hay esta sincronía entre ambos, o entre los tres, mejor dicho, entre las tres áreas, que es terapia, casa y colegio, se pierde esta estabilidad que el paciente está teniendo, ¿no? Y eso sí es importantísimo. Es importante mantener esa estabilidad, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué apoyos podemos nosotros ofrecer a nuestros pacientes con TEA nivel 1? Primero, se les puede entrenar en lo que son habilidades sociales. Usualmente eso lo hace un especialista. Jenny, pero yo lo puedo hacer de manera independiente, o sea, yo misma, ¿no? Sin ser especialista en el del área de la salud, lo puedo hacer igual. Mira, te puede costar un poco más, vas a requerir de mayor capacitación, llevar por ahí uno que otro curso. Tú podrías hacer sí, pero usualmente pues esto se recomienda con especialistas. ¿Por qué? Porque ya tienen mayor cancha en el desarrollo de esas actividades. Sí, entonces es para que ustedes también pues puedan considerarlo. Ahora, ¿puedes reforzar este entrenamiento en clase o en la casa? Sí, pero este refuerzo te lo va a brindar ¿quién? El especialista, porque ya tienen sus propias herramientas, estrategias, ¿sí? También puede haber un entrenamiento en habilidades de comunicación. Eso lo puede hacer un psicoterapeuta también, donde propone situaciones, ¿no? Donde el paciente tenga que afrontar situaciones, ¿para qué? Para poder interactuar, socializar o responder a desafíos, ¿no? Que involucren la sociabilidad o la comunicación. Apoyo en la salud mental, como les comentaba, estos jóvenes también se estresan, les genera ansiedad y es importante poder hacer un acompañamiento, y aquí recuerdo que habían psicólogas educativas, tanto en el colegio como de manera externa con los terapistas o los psicoterapistas, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo llevo a mi hijo a psicoterapia, pero en el colegio no lo están reforzando como corresponde, lo mismo de nada es. Ahora, ojo, recuerden que la labor del psicólogo educativo es un poquito más reducida. No todos los psicólogos hacemos terapia. Eso también es otro mito que hay que derrumbar. ¿Por qué? Porque el psicólogo que hace terapia es un psicoterapeuta, no un psicólogo educativo, no un psicólogo organizacional. Usualmente los psicoterapeutas son psicólogos clínicos, pero eso tampoco es a rajatabla, porque puede haber un psicólogo educativo que también se quiera formar como psicoterapeuta. Lo puede hacer y puede brindar terapia. Pero no todos los psicólogos educativos son psicoterapeutas, ¿sí? Y ahora si tú me preguntas, pero Jenny, eso debería ser obligatorio en todos los centros de salud, perdón, en todos los colegios privados y no, no es, sería bueno que sea obligatorio, pero no lo es, y tampoco en las universidades, ¿ah? Pero imagínense, a pesar de que no es obligatorio que haya un psicólogo clínico o psicoterapeuta, muchas universidades por iniciativa propia han generado convocatorias buscando psicólogos con este perfil, psicoterapeutas o clínicos, me dejo entender. Es interesante porque es una manera de poder evidenciar que hay un interés por la población universitaria, ¿no? O juvenil en general, ¿sí? Y es importante hacer esa separación porque si bien es cierto puede haber un psicólogo educativo en un colegio, no es que ya, si tú lo llevas a psicoterapia, el psicólogo educativo sí o sí tiene que hacer su formación como psicoterapeuta para reforzar. No, claro que el psicólogo educativo también maneja ciertas herramientas de regulación emocional porque es psicólogo, solo que hay herramientas mucho más precisas
por la formación que recibe el psicoterapeuta, que hace que en psicoterapia lo maneje de manera distinta al psicólogo educativo, ¿sí? Entonces, por si acaso, y les voy ¿sí? Porque sí me ha pasado, antes de que yo fuera psicoterapeuta, yo era psicóloga clínica y trabajaba en un colegio, era responsable de la convivencia escolar, de todo el colegio, y algo que me pasaba era que me llegaron a decir, oye, pero si tú eres psicóloga y eres clínica, ¿por qué no haces psicoterapia a los chicos? Ah, mi respuesta, y eso sí me, me empapé mucho de esta información, y es que es un ámbito educativo. Si es un ámbito educativo, no están para hacer psicoterapia. ¿Sí? Entonces ahí cambia el rol también, por más que yo sea psicóloga clínica, ¿sí? Porque se pierde entonces la naturaleza del cargo o de la responsabilidad. Y es entonces que se generan dependencias, ¿sí? Y si pasara algo con ese pequeño, ¿no? A nivel de salud mental, ¿quién va a pagar pato o quién se hace responsable? En lugar de hacerlo un psicoterapeuta y que los padres puedan invertir en un buen acompañamiento psicológico, se lo se lo chuntan o se lo encajan al psicólogo del colegio. Y eso sí, no es saludable, ¿no? También para ustedes, para que establezcan sus límites. Ahora, por ahí también en el caso de los niños de a nivel uno, pues si se requiere, hay que hacer algunas adaptaciones educativas, como bien ustedes comentaban, adaptaciones de malla, si es que se requiere, ¿sí? Usualmente lo que en mi caso trabajé con algunos docentes era decirles, ok, si es que a mi estudiante se le dificulta poder entender alguna indicación, lo que yo recomiendo es que uno, o lo escriban en la pizarra, dos, que te acerques al estudiante específicamente y le expliques la indicación, después de darla de manera global. Tres, que el estudiante se acerque a finalizar cada clase para que usted le pueda nuevamente reforzar la información, aclarar las dudas que pueda tener, ¿no? ¿Sirve? Sí sirve. Sí ha ayudado bastante a que los estudiantes puedan entender las indicaciones, ¿no? Porque es un ámbito universitario, en mi caso, ¿no? Que es mi campo de acción. Entonces, y también, bueno, en el lugar de trabajo también se requiere de apoyo. Ya cuando los chicos terminan la universidad, comienzan a ejercer la carrera. Claro está, en el ámbito laboral es importante poder hacer o brindar este apoyo. Y no es sencillo, ¿eh? No es nada sencillo. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo, queja? Los leo, los leo. Ay, me encanta, voy a leerlos por acá. Dice, mm, ok, bueno, David, haz el descarte. No, no pasa nada, tranquilo, haz el descarte. ¿No? A veces podemos confundir el TEA con el déficit de atención o TDAH. O sea, igual háganse el descarte, no pasa nada, chicos, tranquilos. Ujú. Ok, sí, dale, dale, David, hazte el descarte, ¿no? Si es así, ok, no hay problema. Usualmente los peques de TEA nivel uno pasan desapercibidos, usualmente. Así que tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ajá, esa Elenita bien comenta, ¿no? El psicólogo educativo deriva, exacto, el psicólogo educativo deriva. A veces como psicólogos queremos hacer mucho, me ha pasado, me ha pasado, pero también es bueno reconocer nuestros límites, ¿no? Sería bonito un curso donde hablemos cómo cuidar al que cuida, ¿no? Para conocer también, pues, cuáles son nuestros límites, como profesionales en general, ¿no? Ujú. Así es. Excelente. Muy bien. Así es. Elenita nos dice, los psicólogos educativos pues identifican, ¿no? Al estudiante y lo deriva. Buenazo, ok. Todo bien, dice Eli. Perfecto. Okis. Melanie dice, mi hermano irá a primer grado. ¿Qué especialista me recomienda para mejorar las habilidades sociales? No habla tanto como un niño de su edad. Ah, ok. Mira, si ya tienes el diagnóstico, lo ideal es que puedas llevarlo a un terapista de lenguaje, eso es uno, y si es para trabajar sus habilidades sociales, es con un psicoterapeuta, ¿sí? Pero habría que evaluar si es un tema de habla o de lenguaje o si es meramente social. Si es meramente social, puedes ir con un psicoterapeuta. El psicoterapeuta puede ser o psicólogo o psiquiatra, porque hoy en día hay psiquiatras que también se forman como psicoterapeutas y eso es muy bueno porque ahí se forma
o se completa la formación, ¿no? Los psiquiatras, perdón, me cruzo, los psiquiatras no son psicólogos, o sea, los psiquiatras más que nada son médicos que medican, ¿no? Y diagnostican y te explican las pruebas, ¿no? Todo bien, todo el acompañamiento. El psicólogo tiene otro tipo de profundidad. Examinan, por ejemplo, historia clínica, también lo hacen los psiquiatras, pero a nivel de historia familiar, ¿no? Personal, tienen otras herramientas de abordaje, ¿sí? Pero habría que evaluar, mi estimada, si es que es un tema de lenguaje o si es un tema de socialización. Si es un tema de socialización, con un psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialidad cognitivo-conductual, que puedan ver a tu familia. Eso ayudaría bastante. No les comenté. Dentro de la psicoterapia, los psicólogos se escogen o se especializan en una rama. No, dentro de la psicoterapia puede ser psicoterapeuta cognitivo-conductual, psicoanalítico, gestáltico, holístico. Hay una gran diversidad. Ya no les cuento más porque se desmaya. ¿No? Entonces, ustedes pueden ir viendo. Usualmente, lo que suena más o lo que es más tiene mayor efectividad es la psicoterapia cognitiva conductual, ¿no? Entonces, por ahí me dicen, no, muchas amistades me dicen, no, tú lo recomiendas porque tú eres psicoterapeuta cognitiva conductual. Pero hay investigaciones que avalan que la psicoterapia cognitiva conductual ayuda mucho mejor y tiene mejores efectos a diferencia de otras psicoterapias en el caso de estos diagnósticos. Pero depende de ustedes, no hay problema, nada de esa rajatabla. Puede ser que les funcione mejor TCC, que es terapia cognitiva conductual, o quizás por ahí otro tipo de terapia, ¿no? Que puede ser la psicoterapia conductual meramente, puede ser. Por ahí se las dejo, para que puedan ir chequeando, investigando. Ujú. Perfecto. Mm, ok, ok, ok. Mira, o sea, buena información, Melanie, la que nos estás brindando. Por ahí ok, hay que evaluar, o sea, antes de poder definir, ¿no? Pero porque entiendo que es más que nada sociabilidad, yo te recomendaría un psicoterapeuta cognitivo-conductual. Ujú. Ellos son los que manejan más el tema de la conducta, ¿no? Ujú. Y hay una gran diversidad. Ujú. Por acá están preguntando, a ver, los apoyos que se les da a los chicos del nivel autismo 1. Aquí está, tómale una captura. Igual creo que pasan el material por el grupo de WhatsApp que crean con ustedes. Aquí lo estoy proyectando nuevamente, David. Revísalo, por favor, tómale captura. Ahí dice que el coordinador envía el material, no se desesperen. Pero bueno, básicamente los apoyos para hacer un review son entrenamiento en habilidades sociales. Ahí está. Cristina nos comenta, en el WhatsApp mandaron el PDF. Ahí está. ¿No? Pero recuerden, entrenamiento en habilidades sociales con psicoterapeutas. Psicoterapeutas cada vez que me acuerdo de ese tema de que yo prefiero a los terapeutas cognitivos conductuales me da un poco de risa. Pero pues yo recomiendo un terapeuta cognitivo conductual. Son sus resultados no lo ameritan, lo ameritan. He visto muchas investigaciones relacionadas a estos psicoterapeutas, ¿no? Pero tú puedes elegir, eso sí. Entrenamiento en habilidades de comunicación también lo ve un psicoterapeuta, pero hay que evaluar ahí si es solamente comunicación o es un tema de lenguaje. Y ahí también entraría un terapeuta de lenguaje. Sí, apoyo en la salud mental, un acompañamiento de parte de un psicoterapeuta, un psicólogo. En realidad eso lo ve más que nada un psicoterapeuta, esos tres niveles, pero en diferentes instancias, no lo trabajan por momentos. ¿Sí? Adaptaciones educativas, que es una adaptación a la malla curricular, por ejemplo, algunas indicaciones que se pueden utilizar en clase también ayuda. Apoyo en el lugar de trabajo. Esto, si es que es un caso de TEA nivel 1, usualmente no lo requieren, pero si es así, tienes que reportarlo con tu jefe. Y tener un diagnóstico no te debe excluir de cualquier proceso laboral o de selección de personal. Ojo con eso. Si no, entonces es discriminación y eso sí está penado. Así que ahí lo tienen. Ahí tienen ese info, por si acaso. Ok, ahora sí. El tiempo apremia, así que vamos a tener que avanzar. Ya.
TEA nivel 2. Ok, en el caso del TEA nivel 2, sí se requiere un poquito más de apoyo, es un acompañamiento un poco más minucioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una dificultad más marcada en lo que es la comunicación social y la flexibilidad conductual, perdón. Entonces, ya en ese caso, como el nivel va subiendo, ya se evidencian dificultades en la comunicación más marcadas, hay conductas repetitivas, ¿no? También, nuevamente, más marcadas. Y claro está, va a necesitar un apoyo constante, pero aún en este nivel, pues se puede ir trabajando, ¿qué cosa? La autonomía. Ahora, características principales, como les comentaba, la comunicación social. O sea, sí puede tener una comunicación, pero es un poco más limitada. ¿Por qué? Porque aquí se representa por la repetición de palabras o la ecolalia también como se le conoce. ¿Sí? Entonces hay cierta dificultad para poder identificar las claves sociales, es más marcado ello. Igual que el primero, pero en el caso del primero, a pesar de que no comprende del todo las claves sociales, logra identificar que sí y que no, de alguna forma. Mientras que en el nivel 2 le cuesta un poquito más, ¿sí? Sobre todo la comunicación no verbal, ¿sí? Pero en el nivel uno sí, sí lo logran identificar con ayuda. En el caso del nivel 2 es un poquito más marcado esa dificultad. La flexibilidad conductual. Pueden haber dificultades para poder sobreadaptar la rutina. Por eso es importante involucrarlo con más razón para si es que hubiera algún cambio en la rutina, ¿no? O por ahí si es que tuviera que, no sé, modificar algún tipo de sistema, ¿no? O de actividades que tiene que hacer, sí o sí. En el caso del nivel uno, por ejemplo, si de un día a otro dice el profesor, ya un examen sorpresa, ok, no le va a impactar tanto como al caso del TEA nivel 2, ¿me dejo entender? Porque en el caso del nivel 2 le puede generar mayor frustración o ansiedad, porque es algo desconocido, algo que no se esperaba. Lo sacas de la rutina, ¿sí? Entonces, ¿se requiere apoyo? Sí, es un apoyo más constante, más cotidiano, puede tener dificultades para desarrollar su independencia también, pero recuerden que la idea es que si ustedes esto lo trabajan desde muy chiquitos, o sea, desde temprana edad, eso se puede ir mejorando, ¿no? Para que el estudiante o el paciente pueda tener una mayor autonomía, ¿sí? Ahora, no todos los casos llegan a esa autonomía, pero no significa que ya así los echamos al abandono. No, o sea, se puede trabajar, se puede trabajar. Va a depender mucho de las características de la familia, va a depender mucho del acompañamiento del colegio, ¿no? Del mismo paciente en sí, entre otras características. Y algunos apoyos para el autismo nivel 2 es como les comentaba en el caso del nivel uno, si se requiere, pues terapia del habla y del lenguaje. En este caso, si se dan cuenta, en el primero decían trabajar lo que son habilidades sociales y habilidades de comunicación. En este caso, ya de por sí te dicen terapia del habla y lenguaje, porque les cuesta qué cosa desarrollar habilidades de comunicación verbal y no verbal. Ojo, en el otro, en el nivel uno es más que nada entrenarlo, ¿no? O sea, ya tienen las habilidades, pero hay que entrenarlo para que puedas salir a flote. En este caso es terapia, ¿no? Porque quizás todavía no lo tiene desarrollado y lo tiene que trabajar, ¿sí? En el caso también del autismo nivel 2 están los grupos de habilidades sociales. Es como una exposición gradual, que es algo que nosotros usamos en psicoterapia cognitivo-conductual. Si te da temor o terror hablar frente a otras personas o con otras personas o con nuevas personas, lo que voy a hacer es exponerte gradualmente, ¿no? Primero con una persona, luego con dos, luego con tres, ¿no? Primero vamos a escenificar una situación social, ¿no? Y así sucesivamente, es gradual, ¿sí? Ahora, un apoyo educativo es necesario, es imprescindible. ¿Por qué? Porque en este caso, si no se va de la mano con el área educativa, que es el colegio, si no hay esa capacitación, si el psicólogo educativo no, usualmente no he visto que los psicólogos educativos se lavan las manos. O sea, ojo, yo he visto muchos psicólogos educativos que tratan ahí, ¿no? De ver las herramientas para poderlos ayudar, en la medida que sea posible, porque no son psicoterapeutas. De preferencia, lo que yo les recomiendo es que si tienen un estudiantito así, hablen con los padres y pidan o soliciten a los padres que su psicoterapeuta les dé indicaciones a ustedes, para que ustedes lo repliquen en el aula, ¿no?
Tuve el caso de un estudiantito, por ejemplo, que tenía una conducta desafiante y lo que hacíamos era, uno, derivé en ese caso porque todavía no era psicoterapeuta, lo derivé con un psicoterapeuta, el psicoterapeuta propuso hacer economías de ficha, tanto en la casa como en el colegio. Entonces, esa información llegó a mí y yo busqué información sobre las economías de fichas y también hice mi economía de fichas para el colegio. ¿Quién lo revisaba? Lo hacían las docentes, porque la economía de fichas es en base a conductas que se pueden percibir durante cierto tiempo prolongado, ¿no? Y como yo era la psicóloga y veía todo el colegio, no estaba solamente con el estudiante. Y eso, ¿quién lo revisaba la docente. Entonces, según eso nos íbamos moviendo, ¿no? Y según eso también el psicoterapeuta iba midiendo qué tanta efectividad estaba teniendo esta herramienta, esta estrategia en su paciente, ¿sí? Por ahí, por ahí les paso ese dato. Ahora sí, voy a leer sus comentarios, chicos, haciendo una pausa porque me duele la garganta. Pero a ver, coméntenme, chicos, por ahí por el chat. Ya. Melanie dice, a ver, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo, ahí está. Este es su momento. Me disculparán que estoy tomando un poco de cocoa, porque ya la garganta me mata. A ver, Melanie dice, a ver, mi papá no vive con nosotros, unos días se queda en mi casa y otros se queda en la suya. Ok, trabaja muchos días a la semana hasta tarde y mi hermano pregunta mucho por él. Es inestabilidad que no lo ve seguido, eso le afecta de alguna manera, claro. No, tranquila, Melanie, no hay problema. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Porque en sí, pues las figuras paternales, maternales, sí o sí marcan un antes y un después, ¿no? En el desarrollo socioemocional de todo niño. ¿Sí? Entonces, ay, miren, tiene 5 añitos, claro, definitivamente marca a nivel emocional, sí, no es que lo marque de por vida, le genere un trauma, no, pero sí hay cierto, eh, a ver, ¿cómo ponerlo? Se me fue la palabra. Eh, ok, hay cierto soporte emocional que solamente los padres pueden brindar. No, aunque parezca mentira, ¿no? Ese abrazo, esa palabra, esas frases de bien hecho campeón, campeona, excelente, ¿no? Buen trabajo, etc., ¿no? Son reforzadores positivos, verbales, que al recibirlo de nuestros padres, madres en este caso, etc., sí forman ese soporte emocional que conocido también como autoestima, que hace que el pequeño pues pueda sentirse más seguro. Ahora, si tú me dices, Jenny, yo no he vivido nunca con mis padres y aún así yo considero que tengo una alta autoestima, está bien, ¿no? A eso se le conoce como resiliencia, pero no todos somos tan resilientes o no todos tenemos el mismo nivel de resiliencia, pero sí puede influir, no afecta en el sentido que te genera un trauma de por vida, ¿no? Pero sí deja ahí una marca, ¿no? Una marca, un antes y un después, ¿no? Porque eso va a quedar en su historia, ¿no? Va a recordar, hey, ¿por qué mi papá no estaba? ¿No? ¿Qué pasó? Pero si a pesar de la ausencia, el padre cada vez que llega le dice, hey, ¿cómo estás, campeón? Paso tiempo contigo, salimos, interactuamos, le dedico el tiempo que mi pequeño necesita, entonces es un poquito más manejable, ¿no? Y siempre es bueno explicarles a los pequeños, hacerles las cosas como son, ¿no? Y eso era algo que justamente hablaba con una otra especialista, y es que, por ejemplo, se tiene la costumbre de que a los niños hay que decirles como que al carro le dicen titi, ¿no? Al biberón le dice tete, creo, algo así. ¿No? Y ese especialista con el que hablaba, que es especialista en niños, me decía, no hay forma que le hables así a un niño. No tienes que decirle las cosas como son, con palabras suaves, pero como son, ¿no? Y si el papá de tu hermanito no está presente por X razones, no sabemos exactamente las razones, hay que explicarle, ¿no? Mira, quizás en este caso papá tiene que trabajar, no es que no vaya a venir, va a venir solamente que por temas de trabajo, ¿no? Explicarle el trabajo quizás que tiene el papá, para que el niño se pueda sentir más tranquilo y no crea que está siendo abandonado, porque a la larga se genera este esquema de abandono, ¿no? Que es parte de una distorsión cognitiva, un esquema mental. Sí, todos tenemos esquemas mentales para que no nos asustemos, por favor, todos tenemos esquemas mentales.
pero en algunos pequeños pues marca una sensación de vacío, de soledad. Entonces es importante explicar, ¿no? Y bueno, esta fue una clase de, de cómo trabajar con un niño, ¿no? Y se los comento porque tengo una bebé también y algo que nosotros hablamos con mi esposo es, ok, o sea, decirles las cosas, ¿no? Como corresponde a un niño, ¿no? Con palabras suaves, amigables, ¿no? Con tranquilidad, con paciencia, pero no omitir la verdad, ¿no? Ni hablarle con encubriendo las cosas, porque se dan cuenta, los pequeños se dan cuenta, solo que muchas veces pues lo guardan para ellos mismos y a la larga, ¿qué pasa? Se genera, ¿qué cosa? Un trauma emocional. Entonces tratamos de la medida que sea posible, pues, ¿no? Con palabras adecuadas, ¿no? Con el acompañamiento necesario, poderle comentar también a los pequeños, ¿no? A nuestra hija en este caso, ¿no? Mira, papá está trabajando, porque a veces se preocupan los pequeños diciendo, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Me han abandonado, no me quieren, entre otras cosas. Y es importante explicarles, porque el trabajo, a veces cuando hay trabajo, cuando hay chamba, uno tiene que salir, es lamentable, pero a veces pasa, ¿no? Y para ahí está la figura paterna, materna, para reforzar la idea de que no es un abandono, solamente es trabajo, ¿sí? Claro, el papá también, ambos tienen que explicar por qué no está llegando a casa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Uy, imagínense ahora en los casos de divorcios, por ejemplo, ¿no? También explicarle a un pequeño qué es una separación, por qué el papá o la mamá ya no están viviendo en la casa, por qué ya no se les ve juntos, por qué ya no se dan besitos, entre otras cosas también. Es un trabajo bastante delicado, ¿no? Ujú. A ver, dice, ay, qué lindo, gracias, Luz. A ver, voy a tratar de revisar sus mensajes. Ya, la Carlita dice, mi hijo de 8 años, autismo nivel 1, y ya, es de padres divorciados, ya, cada uno tiene pareja. Ujú. Con nosotros somos, no, pues, somos papá y mamá. Le dice papá con su padre biológico, poco contacto, está por tener una hija, pregunta cómo se lo digo, pensando psicología. El papá biológico quiere enseñarle la barriga, mi llamada, disculpe. No, tranquila, no hay problema, Carla. Mire, en este caso, si estamos hablando de un nuevo integrante de la familia, eh, habría que evaluar la posibilidad de que o sea, que la pareja, la actual pareja, pues vaya presencialmente o vaya o generen una reunión para que en vivo y en directo y digan, ¿no? Mira, vas a tener un nuevo hermanito, ¿no? Eso no significa que tú vas a dejar de ser importante para nosotros, te vamos a amar al igual que ese pequeño y queremos presentártelo. En algunos casos yo he visto que por ejemplo, cuando nace un nuevo integrante, le compra un regalo, ¿no? A su hermano mayor, ¿no? Como para darle, como para que ambos se den la bienvenida, por así decirlo, ¿no? Como pidiendo permiso, algo así, de que está llegando a la casa, al hogar, no como una sorpresa. ¿No? He visto que en algunos casos hacen eso. No, Jenny, pero eso está mal, que eso que lo otro. No, no está mal. Como le digo, va a depender, ¿no? Va a depender de cómo ustedes quieran manejar esa situación. Pero sí, o sea, lo ideal es que si van a presentar un nuevo integrante desde la pancita, es que sea presencial. A no ser que, no sé, esté en otro país, lejísimos, ahí sí, bueno, no, ahí sí, de manera virtual será. Pero si no, lo ideal es que sea de manera presencial. En un lugar, no sé, en unos juegos quizás, ¿no? Yendo a comer su comida favorita, poniendo o estableciendo un ambiente amigable también para el pequeño, porque puede, para todo niño va a ser un shock, ¿no? Saber que tiene que compartir el afecto, el amor de sus padres, aún teniendo de por medio ese tema del divorcio. Sí, entonces sí, lo ideal es que sea de manera presencial. Sí, tranquila, todo va a salir bien. Explícale nada más con tranquilidad. Mira, a partir de ahora la familia va a crecer, ¿no? Y parte de ese, bueno, yo ahorita les estoy hablando con estudiantes grandes, ¿no? Pero parte de ese crecimiento es que vas a tener un hermanito con el que vas a poder jugar. No le den la responsabilidad, por favor, al hermano mayor de que él lo va a cuidar, no, porque si no se le genera más ansiedad. Pero sí díganle, no, mira, vas a tener alguien con quien jugar, con quien vas a compartir vas a tener nuevos recuerdos,
¿no? Y este hermanito, ahora que va a llegar a este hogar, ya te ha traído un presente, ¿no? No tiene que ser algo grande tampoco, un detallito, ¿no? ¿No? Para que tú sepas que desde su barriguita te quiere mucho, no te, te está esperando, creo que es al revés, no está esperando conocerte, no quiere jugar contigo y más cositas, ¿no? Ahora tu papá, yo y su nueva pareja estamos felices por esa nueva criatura, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El papá tiene que hablar, ¿no? Si hay ahí una buena dinámica entre la nueva pareja y el pequeño, también tiene que hablar, ¿no? O sea, hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Para el pequeño. Ahí la prioridad en ese momento es el pequeño, ¿no? Ya cuando nace el futuro fruto, ahí ya cambia la dinámica, ¿sí? Ok, ya, vamos a ver. Luz dice, comenté el lunes que tengo un hijo adolescente autista y uno de 8 años, diagnosticado hace un año. Aunque son totalmente opuestos, el peque es muy sociable. Ay, qué lindo. El primero le ha costado más. Ayer me preguntó, mamá, ¿soy autista? No le respondí que sí ni no. Y le dije que más adelante le doy la respuesta. A mayor se lo dije a los 10 y lo entendió bien. ¿Me puedo orientar? Y uno de 8 años. Mm, Mira, gracias Luz por tu comentario. Yo creería que sí, eso lo puedes decir. No habría problema, porque de esta manera va procesando también desde más temprana edad la información y también pues porque de esta forma le va a ser más sencillo, por ejemplo, entender el porqué de ciertas respuestas suyas, o sea, el por qué no me puedo, no controlo lo que siento, por qué, no sé, yo reacciono de otra manera a diferencia de de mis amiguitos, no, creo que es lo ideal, ¿no? Se lo puedes comentar desde ya, sí, se lo puedes decir, igual, tranquila, no es que esto va a hacer que sus síntomas, ¡pum!, exploten, no es así, ¿no? Mientras que tú acompañes este proceso con cariño, con respeto y las personas que te rodean también, tranquila, o sea, igual yo creo que una vez que ya el niño se identifica con algo, dice, ok, no, lo comenta, lo habla, perdón, se siente más libre de poderse expresar. Y yo creo que esa es la idea, no que se sientan libres de poderlo hacer, ¿no? En cuanto el niño se sienta seguro. Y para que se sienta seguro, va a requerir bastante de tu apoyo, ¿no? De que esto, o sea, el diagnóstico que puede tener no es una etiqueta, no es que sea un niño, no, es diferente y hay que excluirlo, no, sino que tiene ciertas dificultades que se pueden trabajar, ¿no? Y si tiene algún problema, si tiene alguna dificultad, que lo comente. Y con libertad, pues tú vas a poderlo ayudar. Sí, creo que eso es básicamente es la confianza que puede haber también, ¿no? Ujú. Y si deseas, también puedes esperar un poquito más, no hay problema. Sí, pero como tú también te sientas cómoda, mi querida Luz, porque quizás como padres ahí pueden cambiar nuestras visiones. Yo podría decirte ya a los 8 está bien, pero quizás tú te sientes más cómoda con que sea a los 10, a los 11, a los 12. También, es válido. Ok. ¿A partir de qué edad? A partir de, no, miren, desde que ustedes consideren que es un niño que tiene esa flexibilidad para poder comunicar lo que siente y expresarlo de manera adecuada desde ahí. Puede ser desde los 8 años en adelante aproximadamente, ¿no? Pero va a depender de cómo ustedes vean a sus hijos. Solo ustedes los conocen mejor, mejor que nadie a sus peques. Entonces, he tenido, por ejemplo, pacientes que ¿desde qué edad? Desde los 10 años por ahí que les han informado a sus hijos, mira, tú tienes este diagnóstico, ¿no? Y el pequeño, sin sentirse excluido, ¿no? Cuando iba a alguna situación, alguna interacción, ¿no? O reunión, lo comentaba. Le decía, miren, yo tengo autismo, no sé, nivel 1, nivel 2, tengo TDA, tengo TDAH, y me cuesta por eso regular mis emociones o expresarme de manera correcta. No me estoy portando mal, solo que no sé cómo controlar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y eso hacía que los adultos dijeran, ok, y entendemos, ¿no? Y que la dinámica pueda ser un poquito mejor o manejable para el pequeño, ¿no? Sí he visto, sí he visto, sí he visto, sí he visto. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que tuve un paciente que hacía eso, chiquitito, tenía 8 9 años, ¿no? Y cuando le dijeron el diagnóstico, él cuando iba a interacciones sociales lo comentaba, ¿no? Con las personas con las que estaba ahí. Decía, yo tengo esto, ¿no? O sea, yo tengo, no me acuerdo si era TDA o TDAH,
Y decía, no, y por eso me cuesta regular entender lo que yo siento. No me estoy portando mal, pero no entiendo lo que siento, ¿no? Y ya nosotros como adultos decíamos, ok, no, ya con la premisa que me estás dando puedo mostrar un poco más de empatía, ¿no? Hacia lo que estás sintiendo, porque te cuesta, ¿sí? Ok. Ah, Jennifer dice, tengo un niño de 10 años. Chicos, a veces se me pueden colar sus mensajes, trato de leer a la par, ¿sí? Dice, tengo un niño de 10 años que no memoriza y aún no logra leer. Él me dice, mami, mis compañeros se burlan de mí. ¿Puedo orientarme? Y Jennifer, ¿lo has llevado por ahí con un neuropediatra para poder evaluar si es un tema más cognitivo, si es un tema de meramente intelectual, ¿no? Para poder más que nada darle una respuesta al pequeño también, porque eh, si es meramente por el tema de la burla, habría que explicarle, ¿no? Eh, ¿De qué manera? Yo diría, ¿no? Ok, a ver, bueno, hay que entender, ¿no? Que cada uno tiene un proceso diferente, ¿no? En tu caso, tú tienes ese diagnóstico, no es que no vas a poder memorizar o no es que no vas a llegar a leer, sí lo vas a hacer, solo que cada uno tiene su ritmo para poder aprender, ¿no? Y esto hay que reforzarlo con la docente. La docente tiene que decirlo en el aula, ¿no? Que cada uno tiene un estilo de aprendizaje y un ritmo de aprendizaje totalmente diferente. ¿Sí? Para que el pequeño no se sienta tampoco pues excluido de. Sí, y es normal, ojo, todos tenemos estilos de aprendizaje. Algunos son más kinestésicos, otros son visuales, otros son auditivos, y está bien. Cada uno aprende a su ritmo, ¿sí? Así es. Ok, chicos, bellos esos niños sin filtro y con mucho amor, sí, 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 sí. Son lindos, ¿para qué? Ok, continuamos entonces, porque el tiempo apremia. Ok, TEA nivel 3. Ok, ¿qué pasa en el caso del nivel 3? En este caso, pues se requiere de un apoyo mucho más sustancial. Como les comentaba, aquí algo que es característico es la impulsividad, ¿no? Acompañada de cierto grado de agresividad también. No siguen indicaciones, les cuesta comprender. A veces también hay autolesiones, y esto es lo que hace que se vuelva un poco más disfuncional, ¿no? Pero Jenny, tú me has dicho que con terapia se puede trabajar, claro que se puede trabajar, pero ojo, ya estamos hablando de características muy marcadas y el acompañamiento tiene que ser exhaustivo, o sea, constante. ¿Sí? No es que ya hoy día lo llevo y de acá no lo llevo hasta dentro de 2 meses, no, es algo constante, ¿sí? Eh, Puede tener ciertas dificultades inclusive para integrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación ya es mínima o ausente. O sea que aún con eso, pues les cuesta, ¿no? O sea, ¿cómo interactúas con alguien si no puedes comunicarte? ¿Sí? El tema de saltarse las rutinas, cambiarlas, ya es algo que puede ser tormentoso para el estudiante o para el paciente, ¿sí? Y ya hay sí una gran dependencia significativa. Pero creo que igual que con la terapia, pues podemos generar ciertos avances según el nivel en el que se encuentra el pequeño, ¿sí? Ahora sí, características principales. Como les comentaba, está esta dificultad en la comunicación social. Hay déficit en la flexibilidad conductual, ¿no? Porque, como les comentaba, el tema de la rutina es algo que ellos necesitan mantener y si no, pues pueden reaccionar de manera efusiva, ¿no? Con agresividad. Sí he tenido casitos en los que sí los pequeños han golpeado, ¿no? Insultado, perdón, escupido a sus padres, por ejemplo. Y claro, o sea, independientemente del lugar donde ellos estén, ¿no? Porque recuerden que no entienden las claves sociales, ¿sí? Entonces, la interacción social las pueden ver, ahora se encuentran abrumadoras, no responden a las exigencias del entorno, ¿sí? Y también pues requieren de un soporte considerable, o sea, constante, ¿no? En la mayoría de los entornos, ¿no? Y es un proceso precisamente.
es un proceso poder entender y por eso es importante que los pequeños sepan su diagnóstico o que al menos nosotros como acompañantes podamos también comentarle a las personas con las que estamos, ¿no? Hey, mi pequeño tiene TEA nivel 3, ¿no? Entonces, si vas a ver ciertas conductas de mi pequeño, por favor, no evitemos pues hacer algún comentario, no es por la condición de mi pequeño, no, por ahí, ¿sí? No les voy a mentir, ese nivel no es tan sencillo de manejar, porque no solamente es el tema de la impulsividad, es también cómo la gente te puede percibir alrededor, porque usualmente piensan que no, que tú has hecho algo malo, y no es así. Ustedes como padres no han hecho absolutamente nada malo, y ustedes como profesionales tienen la responsabilidad de transmitir eso a los padres, porque un niño que nace con esa condición, o bueno, que tiene esa condición, mejor dicho, no es porque los padres hayan hecho algo malo, ¿sí? Porque nadie nace sabiendo ser padres. Entonces, imagínense, darles este respiro a los padres también ayuda bastante a que ellos se puedan sensibilizar con la condición de su pequeño y tengan este vínculo con ustedes, que es lo que se está buscando. Que ustedes, como especialistas, al momento de trabajar con estas familias, sientan ese respaldo. Y ese respaldo se obtiene a través del vínculo. Ahí les paso ese dato, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento nosotros podríamos estar en esa situación. Todo puede pasar. Ok, apoyos beneficiosos. A ver, ¿cómo trabajo esto? Jenny, tú ya me has asustado, me has dicho que es un caso súper severo, súper hiper difícil. ¿Sabes qué? Ya no quiero ser terapista, ya no quiero trabajar con esta población. No te preocupes. Uy, justo se estacionó nuevamente el camión de basura. Ya. Algunos apoyos que pueden ayudar en el caso del nivel 3. Bueno, uno, sí se puede trabajar el entrenamiento en habilidades para el día a día, para la vida diaria en este caso. Si se dan cuenta, ya no dice entrenamiento en habilidades sociales, sino es entrenamiento en habilidades para la vida diaria, porque comprende ya más características que meramente la sociabilidad. Sí, en ese caso ya se requiere qué cosa, trabajar lo que es la concentración en las tareas básicas, en lo que es el cuidado personal, el ayudarlo a vestirse, que aprenda a vestirse, a comer, la higiene, ¿me dejo entender? No solamente son habilidades sociales, es todo lo que involucra la supervivencia personal, ¿sí? Además de eso está la terapia de integración sensorial, que básicamente pues trabaja lo que es la sensibilidad sensorial, como su mismo nombre lo dice, para poder reducir la sobrecarga, ¿qué cosa? Sensorial, o sea, auditiva, eh, visual, perdón, y mejorar, ¿qué cosa? La autorregulación, ¿a través de qué? De controlar esa sensibilización sensorial. Cuando hablamos de sensorial, hablamos de dos, ¿sí? Tanto auditivo como visual. Ojo, ojo. Ok. Mm, ya, y Dania nos comenta, su comportamiento será dependiendo del grado, ¿verdad? Así es. Dependiendo del grado, pero también del acompañamiento, ¿no? Porque recuerden, independientemente del nivel que pueda tener el pequeño, si es un pequeño nivel 1 con ansiedad, ¿cómo va a ser su conducta? Su conducta puede variar, ojo con eso. Pese a que el nivel 1 sean niños tranquilos, que entienden la clave social, entre otros, por poner un ejemplo nada más, imaginemos, si tiene ansiedad, uy, el pequeño va a ser así, de acá para allá, no ansioso, no va a poderse regular a sí mismo. Por eso es importante qué cosa el acompañamiento. El entorno social y de la familia, ¿sí? Cristina nos comenta, a ver, la sensibilidad sensorial juega un papel importante, sí, es cierto, porque muchas veces no entendemos el porqué de su comportamiento, así es. Es como un mapa, ¿no? Es intentar encontrarlo ahí, en medio de todo ello. Pero tranquilidad, que como les comentaba, nadie nació sabiendo ser padre. Entonces, es una tarea compleja, pero al mismo tiempo, pues sabes que estás haciendo algo ¿no? por mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños, ¿no? Y como especialistas, pues también sumamos a la historia, ¿no? Hacer un poquito más descansado el trabajo de los padres también. Bueno, en ese caso sí se requiere medicamento por las acciones recurrentes que pueden tener, ¿no? Sobre todo por los niveles de ansiedad. Se frustran fácilmente en estos casos, suelen reaccionar ante esa frustración, puede ser abandonando cosas, golpeándose a sí mismos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se requiere medicamento o medicación. Y bueno, si en caso, pues,
no sé, casos extremos, no se requiere de atención residencial, ¿no? Si es que se requiriera. Hay lugares, miren, sinceramente aquí en Perú no he escuchado sobre algún lugar residencial para TEAs, ¿no? Para el diagnóstico de TEA, pero imagino que sí debe existir porque sí existen, por ejemplo, casas residenciales para personas con esquizofrenia, entre otros diagnósticos. Entonces imagino que sí puede haber, puede haber. Pero ahí les voy pasando el dato, ¿sí? Pero eso ya son casos extremos. Usualmente he visto que lo manejan en casa, usualmente. Pero eh, nadie puede juzgar a la familia por las decisiones que toman, porque el TEA nivel 3 es un casito mucho más delicado. Sí, y se entiende, o sea, las personas envejecen, los padres envejecen, y en algún momento, pues, ¿qué tal, no? Ellos ya en su vejez, pues, tienen a un adulto que reacciona impulsivamente, podría pasar cualquier cosa. Es más, la frustración de los padres puede llegar a tal punto que he visto en algunos países que al ver que sus hijos no pueden ser autónomos o independientes, muchos padres toman la decisión de suicidarse, no hacerse daño a ellos y también matar a su hijo, porque les cuesta procesar la información de que, pucha, mi hijo con esa condición no va a poder ser autónomo, no se va a poder valer por sí mismo. Y yo ya estoy envejeciendo, y si a mí me pasa algo, ¿qué va a pasar con él, con ella? ¿Me dejo entender? Ok. Cristina nos comenta, a los 2 años ya el pediatra debe haberle hecho la sugerencia. Claro. Ah, excelente, claro, sí, claro. O sea, los diagnósticos se pueden hacer a temprana edad. Es como, por ejemplo, ay, no se me fue esta evaluación que hacen los pediatras a los 2 meses, ¿no? Por ejemplo, hay pediatras, no me acordé, hay pediatras que a los 2 meses te hacen una evaluación para saber si tu bebé tiene displasia de cadera. Pero ¿para qué? ¿O por qué lo hacen a los 2 meses, no? Lo hacen para poder saber si es que se puede hacer algún tratamiento, ¿no? Para que el pequeño pueda tener, o la pequeña pueda tener, pues, una mejor estabilidad en sus piernitas. Pero hay otros pediatras que prefieren hacerlo a los 6 meses. Jenny, ¿eso está bien o está mal? No está mal porque lo ideal es que sea a los 6 meses, pero si lo hacen con mayor anticipación, pues, ¿qué pasa? Pueden como ayudarlo a que a que esta dificultad lo pueda trabajar a tiempo, ¿no? O con mayor flexibilidad, esta es la palabra, flexibilidad. ¿Sí? Entonces, lo mismo como dice Cristina, ¿no? O sea, si el neuropediatra encuentra ciertas características y lo detecta a tiempo o antes de tiempo, bacán, porque así lo puedes trabajar con más tiempo. Recuerden que cada caso es distinto, cada caso es un mundo diferente, entonces hay que evaluar no solamente el diagnóstico, sino también las condiciones del entorno, ¿no? ¿Qué tal está la familia y cómo es el entorno educativo también en el que está? Hay familias y he tenido por ahí padres solteros con 2 hijos y uno de ellos ha tenido autismo nivel 1. Y algo que hacía este papá era matricularlo en un colegio especializado. Estamos hablando de un papá con una buena solvencia económica. Vivía en Miraflores, aquí en Perú, que es un lugar muy mm, de alta, ¿cómo se le dice? De un buen sustento económico. Entonces, el señor pagaba, ¿no? Y se veía que había una preocupación por sus pequeños y todo, y los pequeños seguían en ese tema del divorcio, que la mamá, que el papá, que los policías, que no sé qué más, y al mismo tiempo trataban de lidiar con la condición de uno de sus hijos, ¿no? Entonces, claro, o sea, si están las posibilidades de poder pagar un colegio especializado, bacán, también está, ¿no? Entonces, mientras más temprano lo podamos detectar, mejor, para poder ver qué herramientas tenemos, ¿sí? Ok, buenas. A ver, claro. Hola, Dania. Dice, trabajando con más tiempo, mejor los resultados, con más tiempo o antes de tiempo. Miren, yo creo que sí, ¿no? Porque eso te permite poder prepararte para el futuro, ¿no? Entonces, y porque recuerda que hasta los 5 años, los pequeños, los peques, eh, tienen aún esta flexibilidad de poder ser como esponjitas y absorber todo.
O sea, todas las herramientas que tú le enseñas a tus pequeños a los 5 años lo va a absorber. No, eso se le conoce como plasticidad cerebral. Entonces, claro, o sea, si lo haces, si haces terapia antes de los 5 años, va a tener mejores resultados. Ojo, que si lo haces después de los 5 años no significa que ya es un caso perdido, no, tampoco, tampoco. Pero lo cierto es que, o sea, tienen mayores posibilidades de poder retener información, ¿no? De enseñarles a cómo regular sus emociones porque están en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Es oportuno, es oportuno. Ok, está bueno, está bueno. Eh, Dice, la hija de mi pareja tiene 4 años, tiene nivel 1, pero ella no logra entender, es hiperactiva, aún no habla, es muy poco las palabras que dice. Ya usa pañales. Él me dice que es muy temprano para evaluar. No, ya la pueden evaluar, ya la pueden evaluar. Sí, claro, Liz. Llévenla. Si estás acá en Perú, puedes llevarla al colegio siempre amanecer. Así como queriendo matricularla, ¿no? Pero en realidad no, que le haga una evaluación para descartar, ¿no? Porque recuerdo hasta ese entonces, cuando yo era interna en psicología, que eso fue hace un buen tiempo, que eran gratuitas las evaluaciones, ¿no? Pero, si es que no es ahí, pues puedes llevarla a través del MINSA, quizás, ¿no? Pero sí, háganle una evaluación, ¿no? Para poder saber qué está pasando. No, quizás no solamente es TEA, quizás hay algo más, puede ser, ¿no? Hay, o sea, tener retraso en el habla o en el lenguaje no es necesariamente un indicador de que tiene TEA un niño. Esto se está presentando mucho en los pequeños de ahora, esta dificultad para poder hablar a tiempo. Si puede pasar, puede pasar. Pero sí, hazlo, Liz, y sin miedo al éxito, hazlo, sal de la duda y bueno, acompaña a tu pareja, ¿no? Durante este proceso. Porque también pues ya eres parte de este proceso, parte de esta familia. Y se le dice, veo que mi hijo es muy ansioso, más cuando el padre no llega o se queda en casa de su mamá. Y mi hijo se le pega el tema, voy donde mi abuela, no si es para ver a su abuelo, o lo hace cuando no ve al papá. Mm, ya se le pega el tema. Voy donde mi abuela, no sé si es para ver a su abuela o lo hace para cuando no. Ah, bueno, Gisela, puede ser un caso de ansiedad por separación lo que está presentando tu pequeño, ¿no? Eso, en esos casos es normal, tranquilidad, o sea, los pequeños presentan mucho lo que es ansiedad por separación, sobre todo con una de las figuras, ¿no? Que es la figura con la que tiene mayor apego, ¿sí? En el caso de mi hija tiene más apego con su papá, también. ¿No? Entonces, ¿esto es algo normal en los niños? Sí, es algo normal, que tengas ansiedad por separación, pero es algo que se trabaja con calma, ¿no? O sea, en casa, ¿no? O sea, si su papá salió a trabajar, etc., ok, vamos a quedarnos acá, vamos a esperarlo, te propongo jugar algo, hay que entretenernos, ¿no? Etc. Tratar de reforzar ese vínculo que tienes con tu pequeño. No es que no tengas vínculo, tienes tú también tu vínculo, solamente que la manera, la dinámica es diferente, ¿no? Porque los pequeños siempre se vinculan más o se apegan más hacia una de las figuras. Pasa. Y lo mismo va a pasar en el colegio. Cuando tú lo llevas el pequeño al colegio, uy, llora, hace pataletas, se va la mamá también sufre, y cuando regresa, el pequeño la ve y se pone a llorar, ¿no? ¿Por qué pasa? Por la ansiedad, por separación que puede tener, porque ya está tan acostumbrado a estar con la mamá, con el papá, o tiene ese tipo de vínculo que hace que se desespere cuando no lo ve o no la tiene cerca. Así es normal, no se desespere, aunque es normal la desesperación. Sí, tener un hijo es todo un mundo, definitivamente. Ok, conclusiones, chicos, estamos por terminar, yeah. Pero no se alivianen porque aún nos quedan 3 clases, ¿sí? Ok, conclusiones. El nivel 1, ok, con apoyo adecuado, sí, puede ser autónomo, puede llegar a tener una vida universitaria. Por ahí alguien me preguntó, no sé si fue en esta clase o fue en otra, me preguntaron, Jenny, ¿y un chico con TEA nivel 1 puede tener familia? Sí, puede tener familia, no hay problema con eso. Nivel 2, las personas con autismo, pues, de este nivel, pueden requerir un poco más de apoyo, tienen dificultades leves, pero notorias, para poder, por ejemplo, mantener una conversación, ¿no? Iniciarla por ahí,
pueden desarrollar también habilidades importantísimas para encontrar conexiones significativas, sí lo puede hacer. Pero recuerden que se requiere de un apoyo constante, un acompañamiento de parte de la familia, del colegio, del psicoterapeuta, entre otros. Nada está escrito en piedra y tampoco echemos por perdido un paciente, un estudiante por la condición que puede presentar, ¿sí? Y en el caso del nivel 3, acá ya estamos presentando más desafíos porque estamos hablando también de conductas impulsivas, hasta inclusive agresivas, y por eso es importante pues evaluar también qué tan preparados estamos nosotros para poder abordar ese tipo de casos, tanto como padres como terapeutas o como especialistas, ¿sí? No he visto, sinceramente, al menos en mi experiencia, un grado 3 en colegios regulares, ¿ya? ¿Por qué? Por la característica de este diagnóstico, o sea, por el tema de la impulsividad, la agresividad, entre otros, ¿sí? Entonces, quizás en los colegios no los van a ver tanto, pero uno nunca sabe, puede haber. Y si lo hay que evaluar también qué tan preparado o preparada te sientes tú para poder abordar este caso. Sí, porque aparte de este pequeño vas a tener otros 40 estudiantes más. Y es importante la sinceridad, ¿no? Por más que esté el tema de la inclusión y más, si es que vas a tener un casito así, pide capacitación, ¿no? O acompañamiento, ¿no? Y te lo tendrían que dar, ¿no? Sobre todo en los colegios, que es bastante delicado. Sí, en mi experiencia en la universidad no he tenido ningún casito nivel 3, pero uno nunca sabe lo que podría pasar. Así que es bueno por ahí tener mapeado nuestros contactos, ¿no? Nuestra red de apoyo. Sí, entonces chicos, esto es lo que íbamos a ver por esta clase. Igual, si es que alguno de ustedes pues tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo, esta es oportunidad para que lo puedas hacer. Coméntame, por favor, para poder cerrar, siendo las 10:29. ¿Sugerencias? Estimada, tiene el micro apagado, me parece. Ahora sí, ¿se me escucha? Hola, hola. Qué raro, se congeló. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Estimada, otra vez se apagó el micro. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Hola, hola. Ok, bien chicos, entonces nada, vamos a dejar nuestra clase hasta aquí, pero los espero ya para las últimas 3 clases y por favor no olviden ahí rendir su examen, certificarse, porque de esa manera también ustedes van a seguir incentivando la capacitación de manera externa en sus pares. Así que nada chicos, conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Ya nos vemos, cuídense. Chau, chau.